Muy buenos días a todos. ¿Me Buenos oye? días. Buenas, profe. Uy, Buenos eso. días. Ahora sí. Listo. Muchachos, Amar vino. Se nota la ausencia de la clase. Voy a mostrarles una cosa. Espérenme un segundito. Listo. Qué pena. Aquí había una cosa que no era. Ok. La idea de hoy, ojo, y este cuestionario va a estar abierto hasta el domingo, si quieren, o sea, si por si acaso les falta alguna cosa. Es que aclaré muy bien el tema de funciones. Entonces, hay una serie de reglas que se usan para integrar. Está el trapecio, están los métodos de Simpson. Aquí les puse tres, ¿de acuerdo? Trapecio compuesta, que tiene unas sumatorias interesantes, y la de Simpson un tercio y Simpson tres octavos. Esas las pueden encontrar por acá, en estas. Wikipedia, por ejemplo, están. Creo que está en español. Por aquí están. Y mire que incluso están las sumatorias de una vez, ¿de acuerdo? De cómo debería ser la integral. Y digo que tienen unos índices interesantes, pues no sé si alcanzan a ver por acá. Tenemos un índice a la n tercio menos uno. Entonces, vale la pena mirar cómo trabajaríamos esos índices, ¿no? Entonces, la idea es hacer ese trabajo para el día de hoy, verificar el resultado, porque nosotros lo podemos verificar con la librería que está en NumPy y en SciPy, el del cálculo numérico, el cálculo científico. Y aparte, quiero que los dos métodos de Simpson estén dentro de una única función. Es decir, las funciones de integración igual me van a recibir lo mismo, me van a recibir qué función voy a integrar, la cual se debe definir. Un polinomio, una función trigonométrica, una logarítmica, etcétera, que alimenten al método o a la función de integración. Y un número n, el número de particiones que usted va a hacer. ¿De acuerdo? Por acá les coloqué un código cortico, que usted puede hacer muy sencillo para que corra su programa, ¿sí? Al menos el cálculo teórico. Es decir, xarrange me va a generar una serie de datos. Eso es todo lo que hace. Desde el valor A hasta el valor B en pasos de h. Y h ustedes lo pueden calcular de esta manera, que es como está escrito en todos los métodos de integración. ¿De acuerdo? Lo pueden llegar y buscar en Wikipedia y rápidamente en 5 minutos ya comprenden un poquito la lógica, que igual es una lógica que nosotros ya hemos manejado antes, o sea, nosotros ya hemos visto estos métodos en cálculo, ¿sí? Métodos de Simpson, cosas por el estilo, pero pues lo vimos lo más sencillo posible. Al menos este pedacito, el de H, creo que lo tenemos ya cierto conocimiento. Bueno, luego de generar esos valores para X, usted lo evalúa con su función de prueba, a generar los valores de Y. Esa función de prueba, como les digo, cualquier cosa, pero desde que sea un polinomio, una trigonométrica, una logarítmica, porque hay métodos que tienen ciertas fortalezas y de pronto les va mal en otras. O sea, de pronto para el polinomio les va muy bien hasta cierto grado, de pronto para trigonométricas les va bien, no sé, hay que probar. Y aquí puedes llegar de una vez a imprimir el resultado de su función con el método de Simpson y acá con trapecio. ¿Listo? Y esos métodos creo que también reciben como valor opcional por acá al final un n datos, pero pues hay que mirar la documentación. Y
hablando de documentación, documentar cada una de las funciones que ustedes van a hacer y los pasos importantes. O sea, documentación al inicio, documentación al final. Si lo pueden entregar como un módulo, es decir que haces un módulo, un poco mejor, pero como quiero que hagan pruebas, no, mejor como funciona. ¿Listo? Y vamos a Discord. Ya les había dicho que vamos a trabajar métodos de integración, entonces yo creo que lo más importante hoy es que entiendan la forma de las integrales, de la forma de las sumatorias e intenten escribirlas en Python. Y ahí voy y los ayudo. No les oigo absolutamente nada, no veo a nadie. No sé si está alguien conectado, si me están escuchando. No, sí, sí, te lo escucho, profe. Entonces supongo que todo está perfectamente claro. Sí, señor. Bueno, pues. Juan Diego, buenos días. ¿Y Sebastián? Juan Diego. Alejandro, buenos días. ¿Y Brian? Alejandro. Buenos días, profe. Cuéntame, ¿cómo van? Profe, una preguntita acerca del trabajo. O sea, lo que tenemos que hacer es, o sea, un código para, digamos, una polinómica, otro para una logarítmica. Para las funciones de prueba. O sea, ¿qué va a integrar? Sí, pero Eh, esas son en una sola línea, la función numérica sale muy cortica. Lo importante son las reglas de Simpson, la regla de un tercio en tres octavos, etcétera. O sea, esas son funciones que también deben estar ahí en las sumatorias. eh, sí, y entonces la idea es que, digamos, probemos con unas cuantas funciones más o menos. Ojalá una de cada una. Una de cada tipo más o menos. Ujú. Hay unas que no les van a funcionar tan bien, pero van a tener siempre la teórica para comprobar si es error del método o es error de la implementación. Oh, ok. Hay unas que no van a ser tan buenas. Hay unas que le dan la respuesta exacta. Ok. Y entonces la idea sería, digamos, como si me da un error muy grande, entonces en vez de usar el de trapecio, use el de Simpson y así. Pueden escribir como tuvo mejor resultado con esta, etcétera, pero la idea es que coloquen el Ah, resultado y como ya está el resultado teórico, pues se pueda rápidamente decir si el método está bien y que ok. vayan conociéndolos un poco. ¿Y eso se lo entregamos como en un documento o nada más le entregamos los scripts? No, el script creo que está habilitado para script solamente. Sí. Ah, listo, O listo. está habilitado para otra cosa. Déjeme miro. No, creo que solo para script. Sí, no tiene para documentos. Sí, solo script. Listo, bro. Dale. Gracias. ¿Listo? Cuando tengan alguna intenten implementar uno. Pongo una función de prueba x cuadrado, qué sé yo. Pueden probar de una vez y me muestran a ver cómo les va funcionando. Cualquiera, puede ser la de trapecio, la más sencilla, para empezar. Ah, bueno. Listo, Ok. bro. Bra. Alejandro, no sé, no lo escuché nada cuando me conecté. Sí, Ahora pero sí. es que tenía el micrófono mal conectado. Brian ya va a entrar. Es que Bueno, estaban teniendo problemas con el computador. listo. Juan Diego, Buenos días, profe. buenos días. ¿Qué pasó con su compañero, Juan Sebastián? No sé, profe. No se ha conectado. ¿No le ha dicho nada? Pues no hay nada por WhatsApp ni nada. Bueno, lo voy a poner en otro grupo, ¿listo? Ok. Ni le ocurre entregar con él.
Ahí están, muchachos, los presento. Ahorita que entre Sebastián, o si no entra, pues igual trabajan los dos o tres. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, yo, profesor. Bueno, profesor, Cuéntenme, come on. bien, pero te hago una pregunta. Ujú. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Usted dice cómo se implementa diversas funciones? Bueno, las funciones de prueba, o sea, ¿qué van a integrar? Por ejemplo, yo defino, no sé, un polinomio de grado 2 y compruebo a ver qué tal funcionan los métodos. Como siempre voy a tener el acceso al teórico, entonces yo puedo imprimir los dos resultados, ¿no? Incluso yo podría llegar a restar los dos resultados y mirar cuál es la diferencia porcentual. O tomar el teórico como el que implementaron la gente de Python. Ok. Entonces, siempre Pero, puedo llegar y comprobar, ajá, depende de usted cómo haga su script de las funciones, más que todo de la presentación, o sea, cómo va a presentar sus resultados. Si lo quieren implementar como porcentaje de error, pues sería bueno. Y entonces compruebo, por ejemplo, un polinomio de grado 2 que también funciona, un polinomio de grado 5 6 va subiendo, y puede llegar a escribir como cuál fue el mejor que funcionó. Podría llegar a ser la logarítmica, la trigonométrica como una función de seno o de coseno, a ver si funciona muy bien. Puede hacer muchas cosas. A eso me refiero, con que haga diferentes funciones de prueba. Al menos tres les pido, ¿sí? Una polinómica, una trigonométrica y una logarítmica. pero algo que no, o sea, lo que no entiendo es cómo implementar la función. O sea, la polinómica, por ejemplo, ¿cómo hacemos para entregarla como Vale, es una función igual trigonométrica, es decir, una función, perdón, numérica. Es decir, va a recibir valores para x, ¿sí? Es decir, la función que usted está recibiendo ahí en trapecio, tenga cuidado porque función A, B, bueno, pero la están escribiendo. Va a recibir valores para x y siempre que usted le coloque un valor de x, él debería devolver un valor para y. Es una función que recibe un solo dato de x y me devuelve el resultado en y. Es una sola línea de función. eso es lo que no entiendo muy bien. O sea, ah, ¿cómo, cómo le podríamos A colocar ver, una función ahí mismo, para Manuel, ahí Manuel, defínase una función f, ahí abajo. Ajá, que me reciba valores de x. Listo. Dos puntos, chao. Ahora no sé, que devuelva, póngale de una vez el return y le ponga x cuadrado. Ay, Doble, no, ¿cuál es? doble Doble asterisco? asterisco. ok. Listo, ahora llame f de 2 abajo. ¿Cómo No, se no, no, o hacía? sea, llámelo pero por fuera de la función. Llámelo en la línea de código. Ok, y F, o sea, llámelo como usted lo tiene en la función. F entre paréntesis 2. Listo, y córralo. O sea, a eso me refiero, que usted puede hacer ese tipo de funciones. No, ¿cuál es? F de X no. F de X no la tiene definida. O sea, la tiene definida dentro de la función, pero no la tiene definida acá. O sea, nosotros tenemos que definir las funciones como tal. Sí, ¿Qué vamos a claro, ahí tengo mi función de prueba, la primera. Póngale un 2 entre paréntesis.
Listo. Ah, ok, ya entendí. Ok, y ahora esa función f es la que usted va a alimentar arriba, ¿no? En el trapecio. Entonces, ojo, si usted va a alimentar el código con una función f, cuando la vaya a llamar, literal, dentro de la función, también debería llamarla como entre paréntesis y el valor que tiene actualmente, porque es una sumatoria. No sabía que podía dar una función directamente. Puede hacer cualquier cosa que quiera, la mayoría de cosas. Es decir, para hacer las sumatorias necesita evaluar siempre un f de x, y, ¿no? O sea, es un índice. Entonces, literal, dentro de su función de las integrales, tiene que poner la función f y entre paréntesis el valor i, o el valor que esté iterando, el valor que esté cambiando. Pruébenlo. Implementen una cortica y lo prueban rápidamente a ver cómo les funciona. Listo. ¿Ya lo corrió? Ah, no le imprimió nada porque no le tiene print de Ah, pronto. Sí, no tiene print. Póngale print F2 o algo así. bueno, sí. ¿Ustedes se ponen nerviosos cuando yo estoy acá? ¿O qué? A Yo veces que sí. cuando me voy, esos programan 3 segundos. Listo. Ay, ¿Qué hace? No, ya. nada, se me borró. Ejecútelo. Ah, no, ahí la colapsó. Simplemente. Ok. Le da otra vez en la línea blanca y la vuelve a expandir. Sí, No, corra todo, no pasa nada. Porque se define trapecio, pero trapecio nunca se corre. Entonces nunca le va a botar error. Ah, ¿Cómo bueno, así acá? sí, Sí. tiene error. Entonces coméntelo mejor. Entonces, Numeral. no, esa no, esa no. Comente el No, B, no, no, comente el B, numeral. solamente el B. Mientras lo crea. Numeral, ahí. Ahí ya. Eso. Vale, ese es lo básico. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora miren a ver la implementación arriba. Listo, muchas gracias. Bueno, ya vengo. Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué necesitan? Profesor, una pregunta es que la función, o sea, uno la tiene que introducir cuando ejecuta el código o la ponemos en el mismo código. ¿Me están mostrando pantalla? No, bueno. No, la función hágalas aparte. O sea, si yo tengo que hacer una función polinómica, una función logarítmica y una función trigonométrica. Entonces hago tres Ah, funciones. Si quieren hagan FGH, qué sé yo. o sea, ¿Listo? tres códigos prácticamente. No, funciones. O sea, haga las funciones FGH con algún polinomio, con algún logaritmo y con alguna función trigonométrica. Y de hecho las puede Ah, probar de una vez. O sea, escribe f que me recibe x y me regresa el resultado, ¿no? Mi función definida. Y escribo en la terminal printf de 2, 3, 4, 5 para probar cómo va a ser. Ahora sí, cuando yo haga mi función para los métodos de integración para trapecio, recuerde que trapecio le recibe la función y le recibe los valores de x y de y. por eso mi pregunta es, o sea, nosotros ejecutamos el código y ahí tenemos que ingresar la función, ¿sí? ¿Sí? Ah, ya, listo. Espere, déjame mirar, ¿no? Listo, hágalo, revísenlo y hablamos ahorita. Listo, gracias. Cuéntenme, muchachos, ¿qué duda tienen? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, es que era para preguntarle si por si acaso, no sé, la regla trapezoidal compuesta tiene otro nombre, porque la estamos buscando y no la encontramos. Ah, Pues que no sé, yo me acuerdo de la regla del trapecio, pero de la del trapecio compuesta. pues yo ya la encontré. ¿Cómo ¿Seguros que no la así? encuentran? ¿Qué escribió usted en Google? No, pues la regla del trapecio. Pues yo escribí en Google regla del trapecio compuesta y no encontré. Ok.
Hay dos reglas en Wikipedia, por ejemplo, está la simple y la compuesta. Literal me apareció en Wikipedia, me apareció en otra página web. Ah, listo, Wikipedia. ¿Y la otra En página otras web cuál páginas, es? Ese... una de Girafo, no sé qué, un PDF. Pero es lo mismo. De hecho, la fuente como que es Wikipedia. Y yo estoy buscando en español y me aparece también. Ah, no hay ningún problema. ¿Te la paso? no, creo que ya la encontré. ¿J qué? Ahí está. Pues esa es la Wikipedia. Ah, listo, profe, gracias. Listo, es muy parecido el código. Solo que la sumatoria es hasta n-1, hasta n-1. Ojo, y comienza en 1. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta esas cositas cuando hagan las sumatorias. Lo bueno de que empiece, de que vaya hasta n-1 es que yo puedo llegar y hacer la sumatoria hasta n, porque ya el range me quita el -1 que yo necesito que me sobre, por así decirlo. Implementen esta primero y hacen la comprobación con, o sea, hagan esta función, trapecio, comprueban con traps y hagan una función de prueba, f, g, h, qué sé yo, que sea cuadrática. O hacen de una vez la logarítmica o hacen la trigonométrica. Pueden hacer cualquiera de las tres, para empezar. Entonces, una función de Sí. prueba, la función de trapecio y comprueban con la de NumPy. Y para lo del manejo del error y eso no es necesario. Para el manejo del error. No, no porque pues aquí necesitamos la segunda derivada. Estoy mirando que el error de la aproximación corresponde a b menos a al cubo sobre 12 por n cuadrado por la segunda derivada de epsilon. Necesitaríamos calcular la segunda derivada, entonces eso es otro algoritmo. Necesitaríamos implementar primero el algoritmo de la derivada numérica para hacer la integración numérica. Entonces no, deje quieto. Ah, no, listo, profe, listo. ¿Sí? Sin ¿A error. usted le dictó, cómo se llama esta asignatura que vemos después de esta? Métodos numéricos y probabilidad se llama, ¿no? También se la dictó Ilia. Creo que métodos numéricos para físicos, algo así. Señor, ¿que la dicta quién? Ah, métodos matemáticos. Eso, métodos matemáticos. Ilia, el ruso. Creo que la está dictando el profesor Luis. De Ah, pronto sí, Luis Núñez, porque... la 1 y la 2. Es que hay dos materias. Hay uno que es de métodos matemáticos para físico y uno de métodos numéricos. Sí, numéricos la dicta Ilia, ¿no? Creo que numéricos la debería estar dictando Luis Núñez, la verdad. Alguien me había dicho eso de alguno de los grupos. No sé por qué. Me imagino que él está más acostumbrado a utilizar programas que ILEA, que de pronto ya viene de otra generación. Y su madre. Y si esas asignaturas se me hacen pesadas. Método Yo numérico no sé cómo es hace la gente. un poquito pesado. Sí, yo no sé cómo hace la gente para graduarse en 9 semestres. Es una mentira. Bueno, no sé qué es eso tampoco. Ah, menos mal. Listo, muchachos, Bueno, háganle, profe, que listo, les rinda. gracias. Listo, sí, señor. Gente, ahorita me gustaría que se concentren al menos en poner una función de prueba, así sea un polinomio, no sé, x cuadrado, algo sencillito, y implementen mínimo trapecio, para revisar rápidamente si ya entendieron la lógica de las cosas y ya lo hicieron funcionar. ¿Listo? Y cuando lo tengan me avisan o si tienen problemas me avisan. Listo, profe. Bueno, profesor, Muestre, ¿se le acabaron entonces? ¿le sorprende? Sí, ya lo hicimos con coseno de x, con x, No. pero estamos mirando la del seno si está bien. Ok, está cargando. No carga. Mm. Lucas, ¿sí puede ver lo que está transmitiendo Manuel? Sí, sí, señor.
Ahora integrales. Desde seno de x. Y está desde 0 hasta pi. Calcular. A ver, cualquier día. Sí, o sea, la respuesta es 2, entonces da 1.9999. Bueno, Ah, ¿ya le carga? por fin, listo. Listo, Ah, ya le veo, ya le veo. Aquí está. Ok, función. Función. Muy bien, le está pasando la función tal cual. Sí. Eso, fabuloso. Mire que usted podría haber cometido un error y es llamar f como f entre paréntesis alguna cosa, ¿no? Pero usted le está pasando la función como función, no la función evaluada, y la está evaluando dentro de trapecio. Solo con que haya cogido esa pequeña lógica ya es mucha ganancia. Y creo que la cogieron bien. Listo. Listo. ¿Listo? Ah, Le está pasando la función f, una referencia a la función, y dentro es que la está llamando función, función, función. Está bien. ¿Cuánto le da el error? 1,9. Perfecto. Está muy bien. ¿Cuánto fue el n, los n pasos, por cierto? 1000. mira, No, pero el n métaselo como argumento. Ah, sí. Ah, A bueno. trapecio, claro, para que lo pueda controlar. Ah, listo. Entonces, a, b, n. Listo. Pero, Manuel, coloqué n como, así, como por default 1000, por ejemplo, o 100 o algo así. Buena idea. Me parece excelente. No. Colóquele. No, sí, en el argumento como argumento En el opcional. argumento. En el argumento, coma, n igual a 1000 y listo. Entonces, si el usuario no lo introduce, funciona como 1000. Pero si el usuario lo introduce, funciona como el usuario Ahí lo no, ahí ponga. no. Arriba, en fusión. No, ya. ahí, Es hacer coma. una. Esa cuando usted coloca función A, B, N, es una predefinición, por así decirlo. Ya usted lo puede usar dentro de su función. Pero el Aquí usuario tiene mismo que puedo poner. definirla. Sí, Sí, claro. n igual a 1000. Lo que está haciendo es un valor predeterminado. ¿Listo? Y ahora Listo. sí, quítele abajo el valor de N. No Sí. necesita. Y ya. Ujú. ¿Qué seno de X? Intenta con unos valores pequeños, por ejemplo con 20. A ver cuánto le da. Pero ahí cuando la llama. Entonces trapecio de 0 hasta pi hasta n. ¿Cómo así, profe? Ahí, coma 100. ¿Así? Sí, sí, sí. No. ¿Sí así? O bueno, hasta 100, pero no tiene los pasos, pero bueno, no importa. Ah, ¿los quitó? Sí, los Espere, quito. espere, espere. No, déjelo como estaba. Sí, o sea, npi, coma, 100. Ya. Da un valor menos exacto. Bueno, pero converge muy bien. Listo. Una Bueno, pregunta. señor. Tenemos que colocar errores por si el, ¿cómo se dice? Por si el usuario, por ejemplo, en vez de colocar una función, coloca un número o algo así, o no hace falta. No hace falta. Ok, listo. Muy bien. Prueben con la de trapecio de NumPy, a ver en cuánto les converge. Cuéntenme. Profe, qué pena, se me olvidó preguntarle. ¿Este martes hay clase? ¿Que es festivo? Como para irme organizando. Ay, muchachos, la verdad, la WIS casi que eliminó los festivos para los cátedra. Lo siento mucho que ser cátedra. Si fuera planta les podría decir que no pasa nada y nunca hago la clase o algo. Si no la hacemos toca buscar reposición y me parece que la semana en la que tuvimos clases internas desde dentro de la semana quedó como muy pesada para ustedes, porque los sentí cansados. Así es. Bueno, Sí, profe, entonces entonces... mejor hacerla el martes, entonces no hay problema.
Creo que sí. De hecho, voy a hablarles ahí en Zoom de una vez y les digo exactamente lo mismo. Listo, profe, gracias. Muchachos, qué pena. Como ustedes saben, el martes es festivo, ¿no? Pero pues hay una cosa y es que la UIS casi que eliminó los festivos para los cátedras. Eh, Podríamos no hacer la clase el martes, pero entonces tendría que buscar una reposición o algo por el estilo. Pero me parece que la reposición que hicimos entre semanas, ese les quedó como muy pesado, los sentí cansados de las actividades que normalmente tenemos distribuidas al tener esa reposición. Entonces, por mí, yo hago la clase el martes. No sé ustedes qué opinan. Sí, profe, por mí no habría problema. Sí, a mí Sí, el martes tampoco está hay bien. problema. Listo, Sí, muchachos. pienso que es mejor hacerlo el martes. Sí, que no carguemos más con las cosas. Bueno, sigan trabajando. Luego, profe. Bueno, ¿y ustedes cómo van? Creo que este grupo no me ha mostrado. Si quieren, compartan. Me van mostrando cómo van. Pues yo, Si quiere Ámbar, que comparta el del trapecio, güey. ¿Qué estaban diciendo? Se me cortó. Que si puede compartir el del trapecio, lo que lleva. Aló, Sí, yo, esto, pues yo lo mandé acá por el chat, pero la cosa es que lo hice sin el NP-Trap, que sale ahí como referencia en el, ese es para que ustedes comprueben. pues Para comprueben cómo les da. Bueno, primero, no tiene mucho sentido colocar una función f de x que recibe x y f. O sea, parece un poquito redundante. Cuando esa función simplemente ustedes pueden llegar a colocar en lugar de elevada al f, que están evaluando la cadena de caracteres coseno, colocan coseno de x. ¿Sí? Otra, de matemáticas están importando todo. Esa es como una mala práctica. O sea, de matemáticas deberían importar mt. Entonces abajo en lugar de, en donde dice f de x, colocan return mt.coseno de x, que es la función coseno. Esa está muy bien para la función f. Deberían hacer otra función para y, perdón, para polinomios y para la función logarítmica. sí, para polinomios y para logaritmos. Ok. El orden como están llamando Simpson de pronto no es lo más adecuado porque mi lógica a mí me dice que Simpson lo primero que me tiene que recibir es la función f. ¿Sí? O sea, es la primera cosa que debe funcionar. Luego debería ser el rango entre A y B. Y la n, de hecho, puede ser un valor opcional. O sea, ahí en n en el argumento que debería ir de último, podrían colocarle n igual a 100. ¿Qué quiere decir? Que si la persona no le coloca un número de particiones, igual sigue funcionando, porque ya tiene un valor predeterminado. Es como para que lo vayan mirando más la manera de escribirlo. De resto creo que está muy bien, ¿sí? Está muy bien, pero de nuevo, ese f de x como lo están llamando en todo lado, lo están llamando como el valor de x, f, el valor de x, f. No necesitan la f, porque ya la función f de x es la función con la función f, o sea, con coseno. No hay ninguna posibilidad de cambiarla dentro de los argumentos que ustedes pusieron. Entonces mi función f que sea con coseno, mi función g que sea con el polinomio, mi función h que sea con otra cosa. Como para que lo hagan un poquito más compacto. O sea, ahí lo hago es como porque los valores de, al final que le doy, que pongo el comentario de valores, pues al momento uno de poner el código no puede ir cambiando todos los valores, ¿no? Entonces el F pues lo Bueno, puede cambiar uno mismo ahí. entonces le propongo algo mejor. Ese F colóquelo para que lo introduzca al usuario. Para que el usuario introduzca Sí. la función trigonométrica, seno, coseno, porque ese val le funciona con un input perfecto.
Podría sí, ser. sí, señor. Sí, podría ser, porque entonces yo puedo introducir de una vez el logaritmo, el seno, el coseno. Entonces, si esa es la Sí, idea de que el usuario lo introduzca, como importó matemática, de pronto es lo mejor, porque ahí sí ya me funciona como una calculadora. O sea, me funcionan las no, funciones más típicas de la programación. Listo. Si eso es idea, ahora veo dos versiones del mismo código, me parece. Sí, no, es que esa mandé dos la veces mandó 2 veces. Yo estaba mirando era la primera. porque me quedó mal. Y más arriba estaba el Jammer, que ahí lo vuelvo a enviar, para que no tengan que subir tanto, que es el del trapecio, pero todavía falta. Estamos. Bueno, deberían mostrarse la pantalla, ¿no? Para mirar qué están haciendo. Ah, pues Ámbar es la que tiene eso. Vale. Y ahí copié el este. Bueno, yo lo voy a compartir, pero no prometo nada porque mi internet está viendo No, un digo poco para mal. entre ustedes. Igual, pues si quieren alguna duda. ¿Les funcionó? Es decir, ¿converge con los métodos teóricos? Sí, pues yo lo probé, yo lo estoy haciendo en Colab y sí me da. Igual lo busqué o sea, busqué como la integral por aparte y sí también me da el mismo resultado. Entonces, Vale, porque pues Python tiene el método traps para el trapecio y tiene los de Simpson. Aunque no estoy seguro, creo que es el de Simpson simple, pero les puede servir para hacerse una idea, porque funciona muy similar. ujú. Bueno, los dejo. Entonces, en vez de poner fx, pongo solo x. Pues es que el orden. No sé qué quieren hacer con ese f de x igual a seno de x. Según entendí ahora, lo quieren hacer para que el usuario lo complete, ¿no? Entonces no está mal. Ah, ya revisé. Me dijo ya cambió el código de las Fs y sí, se da lo mismo. Estaba ahí como ahí. Ok. Sí, no está mal. Simplemente yo lo voy llamando con las funciones. Sería escribir f igual a seno, g igual a no sé qué. Y abajo en el prim voy cambiando f, g, h. La voy cambiando la función. Listo, profe. Sí, Ok, puede ser. Muy bien. sí. Sí, señor. Bueno, profesor, Cuénteme. no entendemos muy bien cómo sale lo de trapezoides. No, mira el de Manuel. El que está cargando. Manuel guarde. Sí, ya lo guardé ¿Y no está guardado? en el escritorio. Sí, no, pero no lo guardo de nuevo. O sea, guarde cada rato. ¿Te guardar? Al botón de guardar. Listo. No sé por qué, creo que Manuel siempre me carga como lento el video de él. No, no sé. Ahora sí, Ay, sí. lo que sea que hace funciona. Sí, creo que es cuando entro a Discord, ahí ya sirve. Eh, Listo, es sobre la función de. ese A menos B sobre 1000, bueno, es A menos B, no era B sobre A. Era venenosa. Déjenme mirar. ¿Cuál están haciendo ahí? ¿Trapecio? El trapezoides. Sí, Ok, trapecio compuesto. sí, sí. Dele. Dele. Ah, ok, quieren imprimir el valor solamente. Pero ¿qué es lo Sí, que da ahí? ¿Qué es lo que da ahí? ¿Revisaron la documentación de la función traps? Sí, acá la más o tengo. menos. Ok, Trap float. Dice que regresa un float, pero eso no es un float. ahí está. Pero dice que regresa un float, pero no es un float. No. Déjenme mirar la parte de arriba, por favor. Los parámetros de entrada. Y.
No, ni idea, que estará regresando. Si quiere, cópiame el código ahí en Discord rápidamente. Ok. Esa era la última parte. ¿Cómo se hacía para...? La tilde al revés. 3 veces. Ahí está al lado del enter. Al lado izquierdo del enter. Ujú. Como no es Dele libre. al TR. Aunque ese código creo que Al- no tiene exponente, entonces no debería darle problema. ¿Cuál es la función XF? ¿Cómo la definieron ustedes? NP seno de X. O sea, np punto seno de X. O sea, f de X regresa a la función seno de NP. Seno Ujú. pi. Ah, ya. ¿Qué eso? Ese doble asterisco que tienen después de la función trapecio, ese doble, perdón, doble, ¿cómo se dice? Después de la función trapecio usted tiene dos paréntesis, ¿sí? Lo que está haciendo con el paréntesis más interno, o sea, porque tiene doble paréntesis, es convertir f de x y x en un arreglo, o sea, Ya. en un vector, básicamente. Entonces él piensa que tiene que integrar dos números. Simplemente es quitarle un paréntesis y se acabó. Listo. Ahora sí está recibiendo el primero como y, el segundo como x. Era una bobada, yo tampoco la detectaba. Listo, ya Listo, otros listo. valores. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, bro. de nada. ¿Qué más, muchachos? Hola, profe. ¿Quién es el furry, Nicolás? Señor, ¿Quién es el furry, Nicolás?
Escribe ¿qué es eso, Nicolás? Celebrando Eso es todo de una que lo logramos. subcultura. Ah, bueno, pues celebre normal, hombre. Muy bien, lo felicito. A ver, integral del Profe, trapecio. A ver. Señor, cuéntame. bueno, es que ahí no nos salió con x al cuadrado. Entonces lo que hicimos fue definir la suma siempre. Entonces, como en el método del trapecio, o sea, está la sumatoria, pero con la función evaluada. Pues, bueno, o sea, ahí creo que lo hice bien. Y creo que sí iba bien porque... Ok. Espera. Pero, mire, defina abajo. Abajo hago una pequeña definición. Acá. Sí. Def. Ahí F. F que me recibe un valor X. Listo. Sí, profe, le iba a preguntar eso, es que acá no me gusta que, bueno, en el método del trapecio es o sea, F evaluado en A más F evaluado en B. Por eso, Entonces, entonces, eso vamos a corregirlo una vez. Y ahí abajo que me regrese X cuadrado. ¿qué? No, X cuadrado simplemente. Sí, o sea, que no, que regrese, me refiero, que Retorno, pero solo X regrese cuadrado. X cuadrado, no la función F. No return y X cuadrado. Ahora sí. Entonces, mire, cuando usted va a llamar trapecio, si quiere vayas a la F de arriba, usted necesita introducirle la función, el valor A, Primera. el valor B y el valor N. Entonces ahí debería colocar, ajá. Entonces acá lo que va a hacer para la parte de A, simplemente F evaluado en A. ¿Y cómo pongo eso, profe? O sea, ¿Así? no, A como lo tenía. Eso, así como lo tiene, pero del lado de la derecha. Ahora profe, sí, ahora sí usted puede llegar a cambiar esa función F como se le dé la gana y le va a seguir funcionando. Déjeme mirar. Espere, ¿ese es trapecio, entonces, ese es solo trapecio tenía que simple? poner ¿Ese es acá. trapecio simple o es trapecio... ¿Ese es trapecio simple? Pues, nosotros hicimos la de compuesto, profe, con ¿Compuesto? la ¿Dónde sumatoria. está? Ah, bueno, pues la sumatoria Eh, define ahí mismo. O sea, la sumatoria la puede definir dentro de la función trapecio. Esta sumatoria, la de suma, Claro. ¿se puede? O sea, copio todo esto. Sí, aunque si la quiere poner así como está afuera, como otra función, primero pues no hace falta. Es simplemente la sumatoria desde i igual a 1 Sí, desde igual a 1 hasta hasta n menos. n. En mi caso, Ajá, el o sea, trapecio. esa parte de suma igual hasta el for, cópialo todo hasta antes de retorno. Y lo mete dentro de la función arribita. Antes del resultado. Antes del resultado. Listo. Y ahora, en lugar de cuando pone el más, póngale suma. Simplemente. Más suma sin evaluar porque ya no es función. Listo. F, mire que ya no tiene que volver a ponerlo, ¿no? No, es que es una variable. Entonces, o sea, ¿cómo hago para que cada vez que me calcule la sumatoria dentro me la evalúe en F? Pongo solo f de x. Sí, exactamente. Es la forma más... Con una De hecho puede hacer una sola línea todo. O sea, haga que suma sea igual a F y entre paréntesis A más I en la parte de abajo le queda una sola línea. En la suma más ahí, claro, F y le pone todo el argumento que es X. Y ya. O sea, si quiere elimine X también, puede copiar el A más I, ese pedazo lo copia y lo mete dentro del X. Porque entonces ahora está igualito a como se encuentra en Wikipedia. Oiga, sí. O sea, es lo que quería que aprendieran hoy. Cómo coger un algoritmo cualquiera y traducirlo en Python y se acabó. Ya no necesita suma, no puede borrar esa función y ejecútelo a ver. Aunque ahora mire que su función cuando usted la llama requiere primero que le ponga F, luego A, B y N. F, A, B, N, esto. Pero, profe, acá el resultado tengo que poner la sumatoria, entonces, ¿qué pongo? No, suma. Suma le va a dar de la sumatoria de arriba.
Entonces solo es ¿no? ¿Ok? O sea, no tiene que llamarlo. Borra la función suma porque esa función lo está confundiendo. Pero entonces el resultado que me da aquí en suma, después de evaluarlo de 1 hasta n-1, ¿Qué tiene que sumarle? o sea, es que en el resultado Ah, más la suma, es... sí, más la suma, claro. Más la suma que ya hizo. Y listo. De hecho, también puede quitar esa línea, porque puede devolver todo eso. En lugar de devolver resultado, devuelve h por b, a más b sobre 2 más 1. ¿Puedo borrar esto, profe? Sí. Venga, Entonces, cuando lo vaya a llamar, ahí colóquele f, coma. Íntegra precio. Y o sea, ejecútelo, acá puedo ejecútelo a ver poner... qué tal. A ver qué tanto hicimos. No, ¿cuál es? Ya tenemos f. O sea, usted ya F, definió la función f. Y córralo. da lo mismo. Lo mismo. De hecho, mire, esa línea donde vuelve resultado puede ser resultado igual a h por Así, olvídese de la variable resultado. Ahorra otra línea de código más. ¿Cómo así? Copie después de resultado igual lo que está en el igual en lugar de resultado y elimine esa línea. Lo copio y borro todo esto. Sí. Y Con el mismo devuelva, recurso. y devuelva ese resultado. Le queda ahora sí igualito al algoritmo. Pero profe, entonces Pégalo en el devolverlo... retorno, pégalo en el retorno. Córrelo. Listo. Miren, puede hacer algo también interesante. Colóquele arriba en la integral de trapecio n igual a 100. ¿Acá? Sí, Acá. arriba. Y poner acá n igual a 100, ¿qué hace, profe? Bórrele abajo ese argumento que usted le mete como de 10.000. Bórrelo completamente y ejecute. ¿Listo? Ese es el valor predeterminado. O sea, si usted quiere, no lo coloca, entonces siempre lo va a hacer con 100 o con 1000 o lo valor que usted escoja. Pero si usted lo especifica, ahora sí le pone coma igual a 10.000, lo hace con 10.000. O sea, es un valor predeterminado, no es más. Ah, es por si quiero poner que el código tenga un valor predeterminado. Sí, y es normal, la mayoría de funciones no me requieren a mí el número de pasos, simplemente. Voy a ponerle... Entonces, profe, ¿para qué? Para poner, o sea, con el... este en el caso de solo x al cuadrado, pero por si quiero poner alguna función seno, no puedo poner, por ejemplo, que acá f sea seno o algo así. O... Tienes que definir otra función, ¿no? Puede ser definir la función g, h, i, j y las va reemplazando abajo cuando las llama. Ah, o sea, solamente siempre hago esto. O sea, Sí. poner... Haga una función g, Ah, eso, y póngale return, pero otra cosa, return y póngale ahí un eval input. Eso, import mat a cmt. Ah, no, haga una cosa mejor. De mat, o sea, from mat import asterisco. Para que miren algo que también se puede hacer. y acá al importar la asterisco, ¿qué hace? Todas las funciones ya no necesita colocar mt punto, sino que las importa en el directorio base. O sea, seno es seno, coseno, coseno, etc. Y ahí en el return colóquele un eval input. Ingresar toda la función ahí. Eval input y ahí le coloca, ajá, reingresa la función y ejecuta la integral de trapecio con g. Y ahora usted mete la función en el teclado, él se la convierte en cadena de caracteres, luego evalúa esa cadena de caracteres y la ejecuta allá. La puede meter ahí sí su función como se le dé la gana cada vez que la ejecute. Ah, entonces con esto se cubre lo del punto de que implemente diversas funciones. Puede ser, o sea, si usted quiere hacerlo de esa manera, simplemente los muestra cuando entregue el programa algunos ejemplos de cómo, de diferentes inputs. Ahí puede colocar g de x, por ejemplo, perdón, un x al cubo o un seno de x.
Uy, profe. A ver, otra vez. ¿Cómo lo pude? Creo que lo ejecutó 2 veces. No. Me está repitiendo nada. ¿Será por el retorno? Está repitiendo que la vuelva a ingresar. What? Ah. Sí, 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 sí. Cada vez que llaman la función le está preguntando qué función es. No, entonces no se puede hacer así. Le toca que le pregunte solo una vez. Solo una cosa. Sí, no, no se podría como función. Sí, olvídalo. Olvídalo. Esa parte hay que pensarla un poquito más. Ahí mejor introduzca la función común y corriente. Profe, pero entonces lo que hace el asterisco es que van a poder solo escribir solo. Sí. Mire, ahí lo que estoy diciendo en la primera línea, importe matemática como MT, ¿no? Entonces todas las cosas de matemática las accedemos MT, punto. Pero de la segunda estoy diciendo de matemática impórteme todo. Entonces las importa todas las funciones, más no importa la clase. Es como buscar un directorio y buscar todos los archivos y sacarlos en el directorio base. Entonces usted tiene acceso a cada uno de los archivos individuales. Mientras que en el primero estoy cogiendo una carpeta y le estoy cambiando el nombre a MT, pero entonces tengo que primero acceder a la carpeta y luego acceder a los archivos. Esa es la única diferencia. Es en inglés. Ah, sí. Perdón. Ah, pero igual lanzo. Ah, no, esto es de acá. Voy a quitarlo. Sí, leí el valor. No se recomienda mucho hacer esa forma de importación porque, digamos, matemática tiene su propia función seno. NumPy también. La librería simbólica también. O sea, todas manejan la misma función seno. O sea, se llama igual. Entonces, si usted importa como 3 o 4, va a quedar una mercocha donde la última en importarse es la única función seno disponible. Entonces, si uno tiene un código muy grande donde necesite varias diferentes, es mejor importarlas como mt.np. etcétera. Pero como solamente tenemos esa, pues vale. Listo, profe. Entonces, acá, o sea, es que ya me pierdo un poquito el retorno. Cuando defino la función x y pido que me devuelva seno, o sea, se ejecuta primero este return seno para ponerse a evaluar en toda esta función. Sí, y cada vez que le evalúa por 10.000 intervalos, ese es el problema, que siempre si yo le coloco un eval input, me va a preguntar los 10.000 veces la función que quiero introducir. Entonces no es lo mejor. Tocaría sin una función por fuera. Es mejor déjelo así. ¿Cómo? ¿Sí? Así como está, sí, está perfecto. Entonces, para el punto del trabajo que dice varias funciones, pues acá pongo varias logarítmicas o algo así, ¿ya? Tal cual. Ok, entonces, mat tiene, ¿cómo tiene lo del logaritmo natural en n? No, creo que es log e, algo así. Escriba. Empieza a escribir log. Creo que el n no es. Si quiere, pruébelo con h a ver si le funciona. Pero creo que es log. Mira, ahí está. Entonces está el logaritmo de base 2, el logaritmo. Creo que log es simplemente para el logaritmo de base n, de base e, exponencial. Ajá, y mire, mire lo que le está botando la ayuda. Le bota el primer valor. Ahí le botó, pero ya se le borró. ¿El log? Ajá, ábralo. ¿Esto? Sí, abre el paréntesis. Ahí. Ah. El valor primero y luego la base, pero como opcional. O sea, si usted no lo pone, le regresa el base e. ¿Sí? Si la base no se especifica, regresa al logaritmo natural. Entonces usted le puede. Si quiero base 10 sería así.
Exacto. Mm, X, lo que usted quiera. Si no lo coloca, entonces logaritmo natural. Entonces, ¿es este mismo proceso para las demás? ¿Para Simpson y todo eso? Sí, Aunque en Simpson hay más sumatorias, en el caso de más sumatorias tengo que llamarlas diferentes. Tipo, suma 1, suma 2, así. algunas de pronto las puede mezclar, ¿no? Porque son desde el mismo valor inicial hasta el mismo valor final. Pero se multiplican por cosas diferentes. O sea, a ver, la regla de Simpson. Voy a mirar una. A un tercio, pues. Mire, la de un tercio compuesta es compleja en el sentido de los índices no son índices ya de i, ¿no? Son índices de 2i para una y 2i menos 1 para la otra. Y una comienza desde j igual a 1 y la otra, perdón, ambas comienzan desde 1, pero una va hasta n menos 1 y la otra hasta n. O sea, esas sí tienen que ser dos sumatorias diferentes. Pero la de Simpson compuesta hay dos términos que se suman desde n tercio menos 1, perdón, hasta n tercio menos 1. Entonces, esos dos términos lo puede meter en la misma sumatoria. Pero si le queda más sencillo para que lo entiendan el código, hacerlo como tres sumatorias diferentes, pues lo hace. No pasa nada. Tiene que revisar los códigos de integral de Simpson compuesta. Y la de un tercio y la de 3/8. Eh, ¿Listo? Listo, profe, entonces, Mire que ahí ya no va a tener i, o sea, tiene que tener cuidado cuando la llame que no tiene i, tiene 3i más 1. Ese es el nuevo índice suyo para evaluar en x. Entonces, tiene que tener cuidado con esa parte nada más. bueno, profe, vamos a ver cómo las planteamos y cualquier cosa lo... Sí, claro. Planteen Ah, una. pues, pero ya se va a acabar la clase igual. Nos faltan 20 minutos. Pero sí, ya casi. Bueno, profe, Bueno, hágale. gracias. Listo. Listo. Muchachos, van como bien. Ojo, la actividad la dejé para el lunes a la medianoche. Ya la pueden hacer con calma. ¿Sí? La idea es que la hagan bien, que miren las sumatorias, que tengan mucho cuidado, que si tienen alguna duda me la hagan el lunes y yo las estoy respondiendo. Si logran hacer esto, ustedes pueden llegar a traducir cualquier algoritmo, cualquier código que esté en cualquier clase de libro. Es decir, nosotros no nos paramos en lo que van a ver métodos matemáticos de por qué la sumatoria va así, cuál es el trasfondo del método. Nos estamos concentrando simplemente en coger los códigos que están ahí matemáticos y llevarlos a una parte computacional. ¿Listo? Entonces eso ya es un gran avance. Quedan certificados como que ya pueden ver esa parte de las materias. ¿Listo? Entonces cualquier duda, el lunes. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, Que les profe. rinda. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.